CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. María Marcela, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarnos. Gracias, CAF Chile, por la invitación. Bueno, para poner en contexto esa pregunta, creo que este año todos estamos llamados a releer y a estudiar la locución de apertura del 2022. Voy a leer la primera frase porque creo que es el contexto en donde marcamos esa cuestión, pues que creo que es de vital importancia para los seres humanos actualmente. Nuestro mundo está conmoviéndose hasta los cimientos. Un cambio profundo se está produciendo de consecuencias desconocidas para los seres humanos. Entonces, pues yo creo que esto todos lo hemos podido experimentar, muy especialmente durante los últimos 3 años, después de la pandemia, pues el mundo no volvió a ser el mismo. Creo que la humanidad está llamada a hacerse un examen de laboratorio, a revisarnos, a ver cómo fue que hicimos para llegar al punto en el que estamos. O sea, 8.000 millones de personas enfrentando unas situaciones, pues realmente intuimos que adversas. Y creo que todos tenemos como en el corazón la sensación de que algo hemos hecho no muy bien, no de la mejor manera posible. Igual, pues, yo creo que en este mundo de la tercera dimensión, pues el bien y el mal hacen parte de una polaridad que es lo mismo, pero simplemente son situaciones que vibran en frecuencias diferentes. Es decir, donde hay mal, hay un bien en potencia, es cuestión de encontrar la manera, eso sería lo que harían los alquimistas, de comenzar a vibrar de otra forma para que esa sustancia que se percibe como negativa pueda elevarse y pueda encontrar otra manera de vibrar y pueda convertirse en algo a favor y no en contra. Pero lo que yo veo es que sí estamos vibrando muy denso los seres humanos. Eso que percibimos como ese mal, probablemente es también el caldo de cultivo para un gran despertar y para que el ser humano dé un paso evolutivo que yo creo que es necesario. Es decir, yo lo que veo, yo soy optimista, pero también realista a veces, y yo sí siento que si el ser humano no logra encontrar la manera de elevar esa frecuencia vibratoria, no vamos a sostenernos, porque, y creo que no soy la única, o sea, esta frase que les leí habla claramente de eso, el mundo se está conmoviendo hasta los cimientos, y esto ya cae solo, esto ya no hay forma de detener el derrumbe. Ya llevamos años tomando conciencia de que los paradigmas que han estado como vigentes en estos últimos tiempos en todos los poderes, pensemos en la economía, en la política, en la religión, eh, las estructuras sociales son piramidales, es decir, hay un pequeño grupo o incluso una persona que se supone tiene el poder, el conocimiento, la sabiduría, es el único capaz, o esa élite es la única capaz de darse cuenta de cosas importantes y de tomar decisiones por el resto de esa base de la pirámide que supuestamente somos incapaces, ignorantes, impotentes
hemos sido adoctrinados, no educados, porque uno de los puntos que creo que tendríamos que revisar los humanos es qué clase de educación, o sea, ¿a qué estamos llamando educación? No Exactamente. es educación, es adoctrinamiento, pero eso tenemos que observarlo y darnos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Para ir desarrollando el tema, yo tengo aquí como un set de preguntas y te voy a ir diciéndolas para que vamos concretando algunos de los temas, porque este es un tema muy amplio, con muchas miradas, con muchas lecturas. Entonces yo empezaría preguntándote, en esa espiritualidad del futuro, ¿qué papel cumplirían, por ejemplo, aspectos como el autoconocimiento, como la presencia y como esa actividad que se llama co-creación, entendiéndolo siempre desde el punto de vista de lo que llamamos nosotros lo espiritual? Sí. Sin duda son tres de las herramientas o de las posibilidades que son innumerables del ser humano, que justamente tal vez no hemos desarrollado en la medida en que hemos debido hacerlo. El conócete a ti mismo, pues digamos, yo creo que la humanidad siempre ha tenido esa posibilidad porque somos seres con conciencia y la conciencia nos permite la autoobservación. Además, somos seres sociales y el otro para un ser humano es un espejo. Es decir, nosotros nos reconocemos en el ámbito de las relaciones. Todo eso está dado para el ser humano, pero yo creo que sí nos hemos distraído en los últimos milenios bastante. Por ejemplo, en el oráculo de Delfos, que tuvo su apogeo como 700 y pico años antes de Cristo, estaba grabada en piedra esa sentencia que después acuña Platón en boca de Sócrates: conócete a ti mismo. Es decir, la humanidad siempre ha estado llamada y se ha hecho a sí misma ese llamado del autoconocimiento, que es una de las premisas del desenvolvimiento espiritual. O sea, CAF plantea claramente eso. Necesitamos, es decir, el desenvolvimiento espiritual sería conocernos a nosotros mismos y conocer la relación que tenemos con el mundo, con la vida y con lo divino. Eso está en los postulados. Eso es lo que realmente a lo que estamos llamados nosotros, y ese es el mensaje que tenemos que, o que hemos elegido y queremos y podemos, porque tenemos el bagaje y tenemos las enseñanzas y tenemos todas las herramientas, el legado de don Santiago, para hacerlo, para transmitir a los demás personas que tengamos cerca esa posibilidad de autoconocimiento y de observarnos en esas relaciones, incluida la relación con lo divino, porque eso garantiza que el ser humano vibre con cierta armonía. Es decir, si uno se da cuenta de mi relación con el mundo, de mi relación con la vida, de mi relación con lo divino, que es una posibilidad del ser humano, de quién soy yo y que no solamente soy cuerpo físico, sino que hay un alma y que hay una dimensión espiritual, pues una persona consciente de eso y que trabaje en eso deliberadamente como un proyecto de vida, pues si todos hubiéramos, si todos los humanos hoy en día estuviéramos en eso seriamente, los 8.000 millones que somos, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Sí? Yo sí creo que ese proceso de desenvolvimiento ayuda a una vida armónica, amorosa y en donde todos podamos disfrutar y no padecer. O sea, generando esperanza a partir de la espiritualidad para un mundo mejor. Claro, ahora hablas también, bueno, por un lado entonces estaba el autoconocimiento, la presencia. Bueno, la presencia es justamente el aspecto que desde mi perspectiva tiene todo que ver con aproximarse a esa dimensión divina, a esa relación que tengo con lo divino, que es parte de lo que nos plantea los postulados, la relación con lo divino. Y hay técnicas, digamos, la espiritualidad es algo que los seres humanos
vivimos, vivenciamos, experimentamos. Eso es algo que solo se puede hablar, cada uno habla desde su vivencia y desde su experiencia, y para todos puede ser diferente. Entonces, bueno, valga la aclaración, pues todo lo que yo digo ahora es mi vivencia y mi aproximación de esa posibilidad de reconocer el vínculo que yo tengo con una dimensión trascendente y espiritual. Yo lo percibo como que somos fractales de lo divino o chispas divinas, como nosotros mismos decimos. En esa chispa está contenida la divinidad, como en una gota está el mar, señor. Hologramas. Exactamente. O sea, un ser humano que tenga esa presencia, no sé, es como un ser humano que haya tenido desde niño un vínculo con la música. Yo creo que un ser humano que aprendió a tocar un instrumento de niño o a cantar y vivió esa experiencia en carne propia, nunca va a poder coger un arma para matar a otro, porque hay vivencias que transforman la vida de los seres humanos y digamos, los ponen en una perspectiva en donde no hay marcha atrás y en donde no habría opciones de perderse en otras cosas. Entonces, aproximarse uno como pueda, bueno, tenemos nosotros un camino a la experiencia de la presencia. Yo creo que garantiza que no hay una marcha atrás en otras formas torpes de experimentar la vida, netamente consumistas, materialistas, que buscan la aprobación, que desde el ego, ¿sí? La persona que ha podido aproximarse a su divinidad no cae tan fácilmente en las trampas del ego. Ahora, ¿cómo vivir esa presencia? Pues nosotros tenemos unas herramientas y unas enseñanzas. En lo personal, para mí el tema es el cuerpo. O sea, yo creo que de las cosas que la espiritualidad del futuro tendría que implementar es que dejemos de satanizar el cuerpo, que es algo que las instituciones religiosas que supuestamente están encargadas hace milenios de ayudar a que el ser humano, religión viene de religare, vuelva a unirse con lo divino, en teoría, eso es lo que supuestamente hacen esas grandes religiones. Pero en la práctica, la simple estructura en donde hay un intermediario entre la masa de feligreses y Dios, pues eso ya es un exabrupto. Es decir, la espiritualidad no puede transmitirle a los seres humanos que son incapaces, impotentes, torpes, y que les está impedido conectarse con lo divino y que entonces necesitan pagarle, además, porque todas esas instituciones religiosas tienen todo el oro del mundo en sus bolsillos y lo han obtenido de sus feligreses, esos ineptos, incapaces, torpes y brutos que no se pueden comunicar con lo divino, pero que sí les pueden dar la platica. Eso no es religar. Entonces, yo sí creo, lo primero es que las religiones no funcionan y están condenadas a desaparecer, y ojalá pronto. Pero entonces la espiritualidad sí, o sea, es encontrar a través del cuerpo, por ejemplo, digo yo, el simple acto de respirar conscientemente. Eso ya lo aproxima a uno a esa presencia. Porque de hecho todos respiramos todo el tiempo, pero no conscientemente. Entonces, para mí eso es una experiencia, pero si ustedes seguramente han visto a Nazaret Castellanos, que ahora aparece mucho en YouTube, una neurocientífica que además es practicante de Zazen, y entonces combina muy bien esos dos saberes, esas dos experiencias, pues ella explica que cuando uno lleva su atención a la respiración y a la quietud del cuerpo, la mente racional se aquieta bastante, pero bastante. Y yo sí creo que poner a la mente racional en su sitio, como dicen los directores técnicos de fútbol, mandarla a la banca, es algo que urge, y que ahí creo que es donde está el grave error que hemos cometido los seres humanos actualmente, y es darle esa preponderancia a la mente racional. Entonces, si yo respirando conscientemente, si aquietándome quieta, sentándome quieta en silencio,
respirando conscientemente, puedo controlar ese ping-pong pasado-futuro en el que se la pasa la mente racional. Esa es una herramienta para mí, por ejemplo, que aproxima a la presencia, la quietud del cuerpo, la quietud de la mente, pero cada uno encontrará su manera y todas son válidas de conectar con lo divino. Hay casos extremos, hay casos dramáticos. Alguna vez leí un piloto, creo que era vietnamita, que cayó en territorio enemigo. Era de alta jerarquía militar y tenía mucha información de dónde estaban los compañeros, bueno, mapas. El hombre sabía mucho y los enemigos sabían que él sabía y lo empiezan a torturar sistemáticamente, pero este señor tenía una formación espiritual y pertenecía a una tradición religiosa a toda prueba. El caso es que un buen día llega el peor de los torturadores, porque eran varios, y trae una serie de instrumentales y este piloto le dice, mire, lo único que usted va a conseguir hoy es quebrarme las piernas. Igual el torturador procede y efectivamente lo somete a ese potro y le quiebra las piernas, pero el hombre no habló. Y ya con el poco aliento que tenía después de padecer eso, le dice a su torturador, ¿no le dije que lo único que usted iba a lograr hoy era quebrarme las piernas? Y lo que cuentan es que ese torturador ese día se iluminó. Es decir, ante esa realidad, ante esa respuesta, ante esa fortaleza de ese hombre, le pidió perdón y le pidió que le enseñara lo que él sabía. Entonces, yo me puedo iluminar o me puedo aproximar a lo divino sentada en un cojín respirando, o este hombre llegó por otra vía, pero pues para cada quien es Al momento. individual, pero es indispensable que lo hagamos, yo creo, que intentemos diariamente, muchas veces al día, perseverar en eso. Y el tercer aspecto, María La Marcela, creación, pues también se hablaba José Arturo, ahora que hablábamos de perros y de gatos, y decía que los gatos tenían algo distinto de los perros, y es que eran autónomos, que eran independientes, que estaban empoderados. Entonces, si somos una chispa divina, que lo somos, quiere decir que esa divinidad está en nosotros. Y si esa divinidad está en mí, yo tengo que ver a ver cómo ejerzo esa condición divina. Hacer de la materia mente y de la mente materia, que eso está en una de nuestras enseñanzas, pues es ser capaz de movilizar la materia a voluntad de mi mente. Eso es lo que llamaríamos un milagro o magia, como quieran llamarlo. Pero nosotros los seres humanos tenemos ese poder. De hecho, el mundo en que vivimos es producto de lo que pensamos y sentimos. Justamente hemos estado pensando y sintiendo un poco equivocadamente, porque mire a dónde llegamos, ¿sí? Pero que el ser humano es capaz de transformar su mundo a voluntad y a conciencia si así lo elige, eso es un hecho que exige que nos autoconozcamos y que tengamos clara cuál es la relación con la vida y con el mundo, lo que dicen nuestros postulados, y con la divinidad. Sí. según te entiendo, podríamos reflexionar también un poco en esa frase que dice que cada ser humano cuenta en este proceso siendo ya co-creador, o sea, no está pasivamente ahí esperando que le lleguen las cosas. No, por supuesto que no está pasivamente, y además es que eso es lo que tenemos que hacer, eso y nada más que eso. Es decir, ¿cómo puede uno inspirarse para hacer un trabajo de desenvolvimiento si no es de pronto reconociendo en otros seres humanos esa fortaleza, esa conexión con su ser interior, esa autonomía, esa autenticidad, esa paz, esa alegría, ese equilibrio, esa sabiduría? Porque todo eso se manifiesta y se nota en las personas que van logrando conectar con esa presencia. Es decir, la historia que les cuento del piloto,
O sea, él logró transformar a un bruto torturador con con estar ahí como él era. No más, no más. Poner su cuerpo, dejarse quebrar las piernas y con eso, desde esa fuerza interior, él transforma a otra persona. Entonces, yo creo que, o sea, los humanos somos seres sociales, nos necesitamos para crecer juntos. Pero eso sería la participación. Es decir, yo creo que estamos hablando de egoencia cuando estamos hablando de esa posibilidad de ser creadores. Porque la egoencia, hasta donde yo he podido aproximarme a ese término, que bastante tiempo me ha costado ir entendiendo y seguramente me falta mucho también todavía por entender. Pero lo que yo percibo es que es es el ejercicio de manifestarnos en toda nuestra magnificencia y en todo nuestro esplendor. O sea, cada ser humano tiene un potencial, todos somos únicos e irrepetibles. Y si cada uno de nosotros hace un proceso para permitir que ese potencial florezca de la mejor manera posible, de esa manera, y teniendo en cuenta que eso se hace porque la egoencia tiene dos caras, así como la libertad tiene dos caras. La libertad es libertad, pero es responsabilidad por el otro lado. Hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Así la egoencia tiene un lado que es florecer y poner todo nuestro tiempo y nuestra energía, invertirlo en eso, pero la otra cara es la participación para ofrecerlo, para brindarlo, para ponerlo al servicio de los demás. Y la forma de poner eso al servicio de los demás puede ser incluso en silencio, simplemente siendo egoísta. Eso ya es transformador para la comunidad en la que uno esté. Años, sino que tenemos la sensación de que, de hecho, el futuro, por la cantidad de transformaciones que se dan a nivel planetario, como que nos estuviera alcanzando y nos estuviera dejando atrás. Ahora, la pregunta es, yo creo que si el empuje es desde la avalancha, digamos, de descubrimientos técnicos y tecnológicos, ¿cómo compensar con una espiritualidad egoente, participativa, para que no sea, digamos, las condiciones externas las que nos dicten como seres humanos cuál va a ser nuestra capacidad de conciencia, sino que seamos nosotros quienes decidamos qué vamos a hacer con todos esos cambios tecnológicos y materiales que estamos teniendo? Bueno, primero sobre lo del tiempo, sí, es divertido lo que dices, pero yo creo que muchas personas tenemos esa sensación. Es que el futuro se nos vino encima, como una avalancha, se nos vino encima, pero con tal rapidez que pasó por encima. Y yo lo que siento es que ahora el futuro está a mis espaldas pisándome los talones. O sea, es una sensación un poco loca, pero de urgencia, de que, o sea, ya nos arrasó, ya nos pasó por encima del futuro. No, no hay que esperar ni 5 ni 10 años. Es decir, mire, solo el tema de la inteligencia artificial, yo creo que en cuestión de meses, de aquí a un año, o sea, no nos imaginamos lo que eso implica. Ahora, creo que puedo atar esto a la segunda parte de tu pregunta, y es que, digamos, lo voy a enfocar por este lado. Si hacemos ese diagnóstico del conócete a ti mismo, de ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho los seres humanos en los últimos miles de años o en los últimos cientos de años respecto de los avances tecnológicos, es que privilegiamos la mente racional. Yo creo que ahí está el problema gravísimo en el que incurrimos. Y claro, ciertamente el avance tecnológico, pues no se puede negar que eso es una maravilla, es decir, la conexión cerebro-humano, ¿sí? Porque todos somos manifestaciones de lo divino en este mundo de la tercera dimensión. Los animales, las plantas, los minerales, todo está hecho de átomos vibrantes y vivos. Pero nosotros tenemos
ciertas características, ¿sí? Una pulga es capaz de saltar 200 veces su tamaño. Eso es un prodigio. Ellas lo hacen. Un tiburón se precipita al fondo del mar a no sé cuántos, a una velocidad vertiginosa, no le da ningún derrame cerebral, vuelve y sale a la superficie rápidamente. Es un prodigio, es un instrumento, es una maquinaria maravillosa. Un águila baja a 230 kilómetros por hora en picada a coger un ratón o algo pequeño, a cazarlo. Bueno, todos somos un prodigio, desde la pulga hasta el águila. Y nosotros, ¿cuál es nuestra gracia? Pues esa conexión entre la mano y el cerebro. Es un prodigio lo que hemos hecho, ¿sí? Que caímos en la arrogancia porque realmente tenemos de qué ser arrogantes. O sea, nos quedamos tan fascinados como con el producto de esa combinación mano-cerebro, ¿sí? Que yo creo que eso fue el error más grave, y entonces privilegiamos la mente racional desconectada del corazón, desconectada de la dimensión espiritual, y la pusimos al servicio del cuerpo, o sea, desconectada también del cuerpo, porque cebar al cuerpo, como lo venimos haciendo de una manera insensata. Es decir, ¿cómo puede ser que la mayoría de la gente que utiliza un celular esté atenta cada 2 o 3 meses a al nuevo modelo para cambiarlo sin que el anterior tenga realmente ningún problema, sabiendo, porque ya lo sabemos todos, que hay niños y personas esclavizadas trabajando en las fábricas que producen esos aparatos? Digamos, ¿qué nos pasa? ¿Qué clase de animal somos que el consumo nos lleva a perseguir cosas absurdas en detrimento del bienestar de niños? Porque suelen ser niños los que los ponen a recoger, se me olvidan esos nombres, hay que recoger de las minas productos y cosas, y después a otras gentes las encierran en barcos para ni siquiera tenerles que pagar prestaciones ni nada, meses enteros hasta que ensamblen todo. No saben si es de día o si es de noche. Van en un barco y medio les dan de comer hasta que no armen todos esos aparatos. Eso lo sabemos. Y sin embargo, vivimos detrás de comprar todas esas cosas con una plata que no existe. Son unos papeles que unos poquitos del curubito de la economía dicen que son los valores, para chicanear ante un montón de gente que no conocemos. Eso es una locura terrible. Es decir, si seguimos ahí, yo creo que vamos en rumbo de colisión a desaparecer. Pero dentro de nuestras posibilidades está darnos cuenta de eso y mandar a la banca a la razón. Sí, que si yo necesito, si me sacaron un ojo y me dicen que me pueden poner un ojo biónico, pues por favor, hágame este favor y póngame el ojo que se me cayó. Claro, pero una cosa Claro, es eso y otra cosa es lo que estamos haciendo con la tecnología. Entonces, perfecto. conectar el corazón, el espíritu, ponerle al cuerpo, ubicar el cuerpo en el lugar correcto, pues eso urge. ¿Qué te parece para redondear y que pueda empezar a participar las personas que han venido? Eh, a ver, ¿qué te parece esta idea? Es como si en esta evolución espiritual que viene desde hace siglos, lentamente los seres humanos estamos pasando de ser receptores pasivos a ser generadores participantes y involucrando cada vez, o por lo menos esa es la intención, un estado de conciencia más amplio y más conectado con lo divino. De eso es de lo que se trata. Fíjense que hay una enseñanza de Kafka que es hidrochosa y plantea claramente eso, es decir, esa autonomía, dejar de ser pasivos para ser activos, para ser protagonistas. A eso es a lo que estamos llamados, y pues la humanidad toda, pero nosotros en este camino a eso estamos llamados. También es la primera frase de la enseñanza. Dice, ideas y obras nuevas se preparan para el mundo.
Si la raza del signo cristiano del pescado ha desarrollado en alto grado los estados de colectividad, los grandes movimientos sociales y las organizaciones en masa, la sexta subraza desenvolverá de un modo especial la egoencia del ser. Se hará familiar el concepto de que la humanidad no adelanta ya por la dádiva que pueda recibir. O sea, estar pasivamente estirando la mano para que me den. Ya no va más eso. ¿Sí? Los nuevos tipos humanos se proporcionarán la felicidad con sus propios medios. Es lo que tú decías. Se elevará entonces el concepto del ser hasta la más alta expresión de la individualidad. Es decir, ya las masas de ovejas obedientes ya no van más. Probablemente en un momento dado tuvimos que relacionarnos de esa manera, pero eso ya no es lo que hay que hacer. Digamos, ya no tendríamos que dar no tendríamos que aprender a obedecer, sino a desobedecer, a cuestionar, a preguntar, ¿sí? Y si yo me imagino CAP del y a futuro, yo generar, me imagino, ¿sí? y a generar. Exacto. Y yo como me imagino un CAF del futuro, pues una comunidad toda, que todos seamos comunidad, que todos tengamos acceso todos a las mismas informaciones, métodos de vida, etcétera, que cada quien la implemente según sus circunstancias y su necesidad, y con un único voto de egoencia, que yo interpreto a la luz de cómo estamos viviendo hoy, digamos, esa religiosidad falsa en el mundo entero, porque son millones las personas que están inscritas y afiliadas a las religiones, supuestamente buscando el religar con lo divino. Lo que hay que aprender ahora es a desobedecer, sacudirnos todas esas sistemas de creencias, todas esas doctrinas que nos han inyectado a la brava a través de los medios de comunicación, que también como sistema piramidal que son, tres deciden qué es lo que tenemos que saber, los otros 8.000 millones, y así es que ha funcionado. Entonces, un solo voto de egoencia o de desobediencia civil, como lo quieran interpretar, así sueño yo el mundo del futuro. ¿Qué recomendaría usted para que el ser humano tome conciencia de que es parte de lo divino, María Marcela? Conocernos a nosotros mismos, reconocernos como seres de innumerables posibilidades. Es decir, darnos ese permiso para decir, yo tengo innumerables posibilidades, un potencial por reconocer. Eso ya sería un buen comienzo, ¿sí? Y obviamente eso es un proceso muy largo que cada persona tiene que ir viendo a ver cómo resuena para mirar para adentro, porque finalmente lo que me permite a mí darme cuenta de mis posibilidades es que necesito tiempo y espacio conmigo, sin medios electrónicos en la mano, interiorizar, crear el hábito de estar conmigo y de estar cómodamente conmigo, ¿sí? Y de pronto estar con la naturaleza, porque esa conexión con la naturaleza también nos hace vibrar. De golpe no es una experiencia racional, pero sí es sensible, otra vez el cuerpo ahí presente, y en contacto con la naturaleza, el ser humano descubre de sí mismo muchas cosas que de golpe no las puede poner ni en palabras, pero las percibe. O sea, tal vez el ser humano tendría que andar más descalzo sobre la tierra y con menos aparatejos en las manos, ¿sí? O sea, dejar un poquito las manos quietas y caminar descalzo sobre la tierra, por ejemplo. Pero cualquier cosa en donde yo me conceda tiempo y espacio de contemplación y de observación hacia adentro. Darse cuenta de la relación que tenemos con la vida, con el mundo, y ahí están todos los demás, y con lo divino. La egoencia. Pero Nos pregunta Claudia Elena, ¿qué es ser egoente?
Pues yo creo que con esa primera frase que leí de la enseñanza hidrochosa, ya está por lo menos en gran parte la respuesta. Es decir, Jung lo llamaría el proceso de individuación. eh, los psicólogos pueden hablar de la autoafirmación, pero intuitivamente lo que yo siento es que el ser humano necesita empoderarse, conectar con su verdadero ser y tener la fuerza para expresarse auténticamente, porque precisamente estamos en un mundo en donde estamos siempre buscando ser políticamente correctos, buscando la aprobación de los demás, arrastrados por las corrientes de la moda. Entonces, si todo el mundo usa esta marca, pues toca eso, y si hay que pesar o medir tantos centímetros, hay que ponerse silicona o dejarse echar cuchilla. Es decir, una cantidad de absurdos, pero como la moda indica que hay que pesar tanto y hay que medir tanto, entonces, ¿dónde está la fortaleza de un ser humano que se asume y se acepta como es, y que además se da tiempo para florecer, para explorarse, para descubrirse, para darle tiempo a esos potenciales que tiene y explorarlos y disfrutarlos? Una persona que pueda disfrutar de ella misma. La enseñanza, lo que leí dice eso: no busquemos ya la dádiva, no estemos pasivamente estirando la mano a ver qué nos cae. La felicidad, y habla de felicidad la enseñanza. Tenemos derecho a ser felices, y casi que tenemos el deber de hacer todo lo posible para encontrar esa felicidad en la plenitud de nuestro ser. Es decir, si vivimos 60, 80, 100 años, pues que pueda uno decir cuando se vaya de este mundo: yo florecí, yo fui quien yo soy, no fui igualito a los vecinos y a todos los demás, no. O sea, es hacerse uno cargo de florecer y de fructificar. Y como decía antes, ¿para qué? Para poner eso al servicio, para participar eso a los demás. Pero la forma de participar es simplemente logrando florecer, porque una persona que ande por el mundo florecida y radiante ya está haciendo mucho, pero mucho por la humanidad. Buenas Ya, noches, Carlos. sí, buenas noches. Todo lo que nosotros llamamos lo espiritual, lo divino, todo, está sostenido por un lenguaje, por palabras clave, ¿no? Lo divino, Dios, lo espiritual, el espíritu. Nos sostenemos con esas palabras. Esas palabras casi diríamos que le dan vida a ese mundo. Podríamos pensar en eso, en que en el futuro la espiritualidad va a estar tan impregnada a la conducta, al modo del del ser humano, que incluso hasta podríamos decir que lo divino está tan impregnado en nosotros, ya lo divino se convierte en que nosotros somos lo divino, que es un poco, creo que estoy llegando a lo que ella ya había estado anticipando, ¿no? Es decir, somos esa chispa, pero cuando muchas chispas se juntan, ya no son simplemente chispas, ya forman, es como decir una estrella, ¿no? Una estrella en el firmamento está formada por miles de millones de chispas, entonces hay un sentido de unidad, se crea un cuerpo mayor, la humanidad. Entonces de repente por ahí se explica mejor eso de que uh, no llegamos, cuando se nos dice, no llegamos a la Divina Madre si no es a través de la humanidad. Entonces yo podría decir, si yo llego a la humanidad, ya llegué a la Divina Madre. No tengo que utilizar a la humanidad como si fuera un trampolín, ¿no es cierto? Como si fuera una piedra en la que yo me apoyo para saltar hacia, ¿no? Sino dijo, yo me quedo con la humanidad. Ahí está la, la Divina Madre. Ahí me quedo. No es que
¿no es cierto? No tenemos que utilizar ah, como medio de, porque si no volveríamos a caer en la intermediación para llegar a lo divino. Solamente llego a lo divino con la humanidad. Entonces, claro, antes el cura era el que servía de intermediario, ahora es la humanidad. Vuelvo a caer en el mismo vicio, ¿no? Entonces lo dejo así como una interrogante, a ver si está por ahí la cosa, se puede agregar algo más. Gracias, gracias. No creo que se pueda agregar algo más. Mm, vivir en paz, vivir en paz es estar iluminado. Tener esa paz interior e irradiarla. Eso sería. Y ya como llegue uno a eso, pues es individual. Y en Ciertamente, cuanto a la manifestación, esto de siempre, o por lo menos esta tradición religiosa de pedir siempre fuera, ¿no? Ese Dios que está fuera, que está lejos, como decía María Marcela, y realmente para mí una de las manifestaciones divinas que puedo sentir en lo cotidiano es la respiración. Cuando yo estoy en contacto con mi respiración, estoy en contacto con el momento presente, estoy alejada lo que puedo, ¿no? Obviamente, el tiempito que puedo, que a lo mejor hay días que es mucho, hay días que es poco, alejada del ego, de los pensamientos, de las preocupaciones. Creo que ese instante o ese tiempo, el que fuere, es en el que yo puedo relacionarme con lo divino. fíjese todo lo que nosotros aprendemos en ese proceso, entre comillas, educativo, que hay un chileno que yo amo y adoro, que ya es polvo de estrellas, Claudio Naranjo. Él tiene una crítica bravía y de una lucidez a lo que nosotros llamamos educación, que realmente es un adoctrinamiento infame que desde la infancia coge a los seres humanos para reducirlos, para reducir su fuerza, su individualidad, su capacidad de pensar, de desobedecer, de rebelarse. Es que todo eso es parte de un ser humano. Y nosotros estamos en un sistema de ovejas y de borregos obedientes, además en manos de los medios de comunicación, porque tuvimos ya una evidencia de lo que era el efecto mariposa. Yo creo que en este caso es el efecto medios de comunicación o miedos de adoctrinamiento borreguil, como le digo yo. Lo que sucedió fue eso. O sea, hicieron así los que tienen el poder de los miedos de volvernos borregos y lo lograron. Chasquearon un dedo y encerraron a 8.000 millones de personas, pero yo creo que ahí eso no fue efecto mariposa, es el efecto de lo que está pasando con la sociedad humana. Estamos en las garras de un puñado de psicópatas, que alguien utilizó la palabra, sí, está bien utilizada, porque es que el psicópata lo que lo caracteriza es que no siente el dolor ajeno. O sea, el que dirige un prostíbulo de niños es un psicópata porque no siente el dolor de esos niños, ¿sí? Entonces, es un puñado de seres sin corazón que tienen el poder económico, que manejan los medios, que manejan todo, que nos enseñan, que manejan los medios educativos. ¿A quién le cabe en la cabeza lo que está pasando ahora con la tal agenda de sexo? Con los niños, o sea, los niños ya no nacen niño o niña, sino que hay que decirles que no son ni niño ni niña, sino niñe. Además, ¿con qué derecho nos vienen a cambiar el idioma hermoso castellano que por sí mismo se expresa claramente? Y nosotros, como borregos, repetimos lo que la ONU le dijo a los presidentes que teníamos que decir y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, si hay algo que tiene que cuestionar la espiritualidad del futuro, es resignificar qué es lo que entendemos por educación y qué es lo que qué valores tenemos que transmitir a las generaciones que están apareciendo, comenzando por desobedecer y comenzando por ser capaces de rebelarse cuando eso sea necesario, por dignidad. Ahora, todos tenemos miedo, sí, miedo a ser fieles a nosotros mismos, pero es que ahí, como habla don Juan de la amiga del lado izquierdo, pues el miedo es solo uno y es el miedo a morir.
Entonces también la espiritualidad tiene mucho que ver con familiarizarnos con la idea del devenir, de que nos vamos a ir. Entonces, ¿qué será mejor? ¿Irse uno con un tiro, que le peguen un tiro por decir la verdad, o por ahí en una clínica lleno de cables con un cáncer bien terrible? Pues no, o sea, también uno puede elegir cómo morir y dónde está la dignidad de un ser humano. Entonces, la pregunta por la educación es indispensable. Ahí ustedes tienen a ese hermoso chileno Claudio Naranjo, que invita a eso, y lo que nos han hecho es adoctrinarnos, y esas son las consecuencias, pues no nos atrevemos a ser fieles a nosotros mismos. Perdón. No, muy agradecida con todo, realmente creo que fue muy productiva esta conversación, aprendí también mucho con ustedes, y bienvenidos al futuro. Gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.